Bueno, sobre la crisis en el Perú y lo que ha ocurrido en las últimas horas, vamos a conversar con el analista político exministro del Interior, Carlos Basombrío. Carlos, gracias por la oportunidad de tu perspectiva, pedirte una caracterización de lo que ha ocurrido el día de hoy y ponerlo en contexto con la historia del Perú. Bueno, digamos, la parte que es ampliamente conocida, el presidente estaba Sí, sí. sometido a un proceso de vacancia la tarde de hoy. Al parecer calculó que no iba a tener los votos que iba a perder la vacancia. Creo que se equivocó en el cálculo, pero él se ha equivocado en tantas cosas que no me llama la atención y decide dar un golpe de Estado que le ha durado 2 horas y media aproximadamente, luego de que se pronunciaran todas las instituciones, todas las instituciones constitucionales del país en defensa de la democracia, todas sin excepción, y al final, como corresponde, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional señalaron que ellos acatarían estrictamente la decisión de los órganos constitucionales encargados. Que ocurrió, se le vacó con más de 100 votos de 130 y trató de fugar del país, aparentemente hacia la embajada mexicana. Había que recordar que el presidente de México lo había como adoptado y bueno, en el camino la policía, la seguridad del Estado que acompañan a los altos funcionarios, recibió las órdenes del comando policial y fue transferido a un local policial importante en el centro de la capital donde está detenido. Ese es el resumen de los hechos, digamos, ¿no? Del día de hoy. Eh, Quizás, si usted me permite, la gran pregunta que nos hacemos todos y que creo que hay respuestas es cómo alguien puede hacer un golpe de Estado tan estúpido, disculpen la expresión, tan inconsistente, tan solo. Y eso tiene hasta 3 explicaciones. La primera es que es un hombre desesperado y aterrado por las consecuencias de unas investigaciones fiscales de corrupción que en el exterior no se conocen lo suficiente, pero son abrumadoramente documentadas y que el día de ayer habían tenido un impulso adicional por revelaciones extremadamente graves que lo cometían directamente. Esa es una de las razones, la desesperación. La segunda de las razones tiene que ver con su confianza en que habría un sector de la población importante que saldría a apoyarlo para tomar el Congreso y ya bueno, en este caso para apoyarlo masivamente por la disolución del Congreso, y no salió absolutamente nadie, nadie en todo el Perú, nadie lo respaldó y quedó totalmente en el vacío. Digamos, ese profundo error de cálculo en todos sentidos que da cuenta de que es una de sus pésimas características. No es un hombre competente. Esta excesiva confianza en un Antauro Humala, un ultra... ¿Otra vez? Aquí estás, te estamos escuchando. Allá porque me dijeron que contara hasta 10 y confió en una promesa incumplible pero demagógica de un radical político peruano que ha estado 20 años por homicidio, preso, que salió y le ofreció masas, gente para apoyarlo. El desesperado creyó que lo podía tener y todo, por supuesto, se cayó rápidamente. Está preso. Hay una nueva presidenta que está por juramentar y la institucionalidad democrática del Perú ha salido de un problema muy grave, muy grave, respetando estrictamente la Constitución de nuestro país. Esa creo que es una buena noticia. Es exactamente, yo te quería preguntar, estuvo a prueba, fue puesta a prueba justamente en esas 2 horas y media que has relatado y tenemos este desenlace por ahora, incluso con el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Qué le espera al Perú, sabiendo que este es un país dividido, con ciudadanos en el absoluto hartazgo por la falta de gobernabilidad que ha habido desde hace varios años ya? Sí, bueno, la primera cosa, tenemos años y hasta décadas
de una clase política profundamente cuestionada ya, por muy buenas razones, de un pueblo, de una población muy que le choca la política más bien y que la desprecia con buenas razones. Desde el 2016 tuvimos una sucesión de crisis institucionales con Sí. con 4 presidentes, un desastre, y después la tragedia de tener que escoger entre Keiko Fujimori, una persona repudiada, y el señor Castillo, que la gente ya identificaba como un problema, pero que por unos cuantos votos este señor ganó las elecciones, y bueno, las ganó, y ahí estuvo, y las instituciones del Perú decidieron que iba a quedarse allí hasta que constitucionalmente justificara o no sacarlo. ¿Qué viene? No es fácil. La señora Boluarte, que va a juramentar como presidenta, era la única de las vicepresidentas que quedaba. Si ella es sensata, y habría que decir que cualquiera es más sensato que Castillo, y además están las lecciones que le dejan lo hecho por Castillo, debiera trabajar hacia una reconciliación nacional, debiera trabajar hacia tener gestores y políticos honestos y capaces en los ministerios. Y creo que si actúa de esa manera, por lo menos la tensión política va a bajar y de repente se dan las condiciones para que desde el Congreso se impulsen una serie de reformas que el Perú necesita urgente para tratar de mejorar un poco la vida política nacional y que más o menos están identificadas. No va a ser fácil, el Perú es un país, como bien dijo usted, muy confrontado, digamos, pero es una confrontación seca porque no hay una participación masiva de la población. Lo demuestra ahora el cero apoyo que ha tenido Castillo a su golpe de Estado, que él esperaba todo lo contrario, muy errado, pero el paso que se ha dado es muy importante. Uno, que haya salido el principal agudizador, el principal factor agudizador de la crisis, y dos, que haya sido por métodos democráticos. Carlos Basombrío, gracias por ponernos y ayudarnos a entender la situación en el Perú. Hasta una próxima oportunidad.